Buenas noches, un saludo muy cordial a toda la afiliación APSINA que nos acompaña en este programa desde la otra acera. Ya llevamos muchas semanas de estar en esta producción y estamos muy contentos por la participación de ustedes, el acompañamiento. Y hoy, un programa muy especial, vamos a hacer un análisis político del movimiento DEMOLAB, situación que se ha escuchado en los últimos días y que es importante analizar un poquito más desde la otra acera. Para este programa tenemos como invitado a don Roxay Rosales, él es politólogo y académico de la Universidad de Costa Rica, un académico aquí con nosotros para que nos explique y comparta con nosotros sobre este tema tan importante. También nos acompaña nuestro secretario general, don Denis, y también la que nos acompaña siempre, Sofía Guillén, coproductora de esta serie de programas de la APS. Entonces, los dejo a ustedes, compañeros. Denis, que nos dé un saludito. Sí, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de este programa de la otra acera. Buenas noches, doña Saray, Sofía y todas las personas que nos acompañan. Bueno, pues va a estar interesante el programa de hoy. Vamos a estar tocando este tema de DEMOLAB. Ha aparecido en los últimos días un grupo de personajes conformando este proyecto, ¿verdad? Que nos traen por ahí, ¿verdad? En este contexto tan convulso y tan complicado que hemos tenido, especialmente al cierre de este 2021, ante las puertas de un posible préstamo ante el Fondo Monetario Internacional, proyectos en la Asamblea Legislativa, una situación de COVID, una situación fiscal muy complicada en el país, y nos salen con este proyecto. Hoy vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a ver quiénes están detrás, ¿verdad?, de este proyecto. Y bueno, Sofía, bienvenida. Muchas gracias, doña Sara y Denis, y a ustedes por acompañarnos. Efectivamente hablaremos sobre este movimiento político que es DEMOLAB y que durante las últimas semanas ha presentado algunos videos con caras muy conocidas como Pilar Cisneros, Gerardo Corrales, Eliezer Feinsack y otros personajes que han estado involucrados en la palestra pública durante los últimos años en nuestro país. Y además vamos a hacer también una especie de cierre de año, porque este es el último programa con el que cerramos el año y entraríamos luego de las vacaciones el otro año. Así que es un programa muy especial. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte comercial y regresamos con el tema de la noche. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones.
La Sociedad de Seguros de Vida le ofrece diferentes líneas de crédito para hacer realidad sus sueños y los de su familia. Si mantiene más de 200,000 colones de salario líquido por mes y 12 cuotas pagas de la póliza mutual, ingrese a nuestra página web y complete el formulario para conocer sus posibilidades de crédito. Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. 100 años movidos por la solidaridad. Regresamos del corte comercial y como les habíamos dicho, esta noche estamos hablando sobre el movimiento Demolab, una plataforma pues con naturaleza política que nació hace algunos días, particularmente el 1 de diciembre, con el lanzamiento de un video en el que aparecían varios personajes que han estado durante los últimos años en la discusión pública en diferentes esferas de la vida política o comunicativa. Veamos el video que sacaron precisamente de lanzamiento de esta campaña Demolab para pasar a hacer el análisis de quiénes son estos personajes y qué nos están diciendo. Se busca un presidente y 38 valientes diputados. Como les dije anteriormente, Costa Rica no es un país pobre, es un país empobrecido por algunos políticos ineptos o irresponsables. Y ahora, para rematar, nos quieren poner en grave riesgo de quebrar a nuestro querido país, porque el gobierno y los diputados se niegan a tomar las medidas necesarias para evitar una inminente debacle nacional. Y no lo digo yo, Pilar Cisneros. Lo dicen con pruebas numerosos economistas, expertos en políticas públicas de todos los colores políticos, viejos y jóvenes, con experiencia en la función pública y con una excelente trayectoria en la empresa privada o académica. Personas conocedoras de nuestra realidad y muy preocupadas por el futuro del país. Todos ellos, desde la Fundación Demolab, quienes los han agrupado, han elevado valientemente sus voces de alerta sobre las seriosísimas consecuencias de no hacer nada, que es lo que estamos haciendo ahora, nada. Y a esos costarricenses responsables y patriotas los tachan de alarmistas. Y yo me pregunto, ¿alarmistas? Tal vez usted se acuesta tranquilo cada noche porque no le debe nada a nadie. Pues déjeme decirle que usted y cada miembro de su familia debe $9,000. Así es. Nuestra deuda país ya llegó a $43,000 millones. Y aunque nadie lo dice con claridad, todos tenemos que pagar esa deuda. Alarmistas. Hoy, más de la cuarta parte de todos los costarricenses viven en la pobreza. Con costos les alcanza para comer. Alarmistas. Hoy, casi 500,000 de costarricenses no tiene trabajo o trabaja con jornadas reducidas. Ya como está el país, las posibilidades de encontrar un puesto son o muy escasas o nulas. ¿Alarmistas? Cuando 7 de cada 10 costarricenses repudia la acción de un gobierno, créanme que nuestra democracia está enferma sin el apoyo de sus ciudadanos. Costa Rica está pidiendo a gritos acciones que eviten una debacle nacional. Nada de alarmistas, pura realidad comprobable. Y que no lo diga Pilar Cisneros, escuche a quienes saben de verdad lo que está pasando. El enfrentar la crisis fiscal requiere de voluntades multipartidistas. Y al país le urge, tenemos que tomar decisiones, dejar a un lado las ideologías. Ya aquí no se puede jugar de política culpando a unos o culpando a otros. Estamos en las a priori y si no le metemos ahora, vamos a perder. Costa Rica viene acumulando desde el año 2007 dos problemas fundamentales o estructurales. Uno es un desbalance en las finanzas públicas y el segundo es un escaso crecimiento económico. Esto va a requerir un ajuste de impuestos, va a requerir un ajuste de gastos, que el daño que todo impuesto causa caiga en los que de verdad podemos un poquito más de sacrificio. Sectores empresariales deberían estar de acuerdo con eso y que va a costar un poquito más en términos de tributos, porque la estabilidad del país es importante para su producción. Los nacionales y extranjeros que le prestan al gobierno, mientras hay un acuerdo con el fondo, piensan que hay más razones para confiar. Eso hace que sea más fácil que nos presten y que nos presten más barato. Si nosotros no damos una señal de seriedad, de querer actuar a resolver el problema de las finanzas públicas,
el mercado, la economía se va a ajustar por sí sola. Cuando los inversionistas locales o internacionales empiecen a sospechar que el gobierno no tiene flujo de caja, no tiene liquidez para atender sus obligaciones, al vencimiento de los títulos no renuevan, sino que se llevan la plata. Necesitamos una reestructuración de nuestra deuda pública que baje la carga de intereses y así libere recursos para poder ofrecerle una vida digna a cada costarricense, para así poder invertir además en nuestra productividad, en nuestro clima de negocios y llevar el país a alcanzar todo su potencial. Las empresas buscan y atesoran la predictibilidad y la estabilidad en las reglas del juego a la hora de definir y decidir dónde ubicar sus inversiones. Pensar en cambiar las reglas del régimen de zonas francas realmente resulta muy nocivo para ese inversionista que en estos momentos está buscando otras opciones para poder hacer negocios. Debemos hacer más fácil y sencillo invertir en Costa Rica para todo tipo de inversionista, para todo tipo de empresario. Hoy día tenemos un sistema que carece de eficiencia, está lleno de duplicidades y aún donde no hay duplicidades, el costo promedio de prestar los servicios es muy elevado. Lamentablemente, aquí muchas veces el enfoque a la reforma del Estado ha sido un enfoque ideológico. ¿Qué es lo que el Estado debe dejar de hacer o qué es lo que debe hacer? A nadie le preocupa el que hayan un montón de instituciones, por ejemplo, en el campo de la vivienda o en el campo de la ejecución de la política social. Tenemos también que repensar los activos del Estado. Esto pasa en cualquier familia, ¿va? Usted está gastando más de lo que gana, entonces tiene un problema y se ha ido endeudando y la deuda es muy grande. Tiene que parar a pensar, bueno, ¿qué tengo para vender? Obviamente las cosas que son esenciales no se tocan. Algunas de esas empresas, por ejemplo, fueron creadas en un momento en que lo que hacen era indispensable y ningún privado lo hubiera hecho. Pero algunas de esas tienen 50, 70, 100 años de hechas. ¿Sigue siendo cierto lo que era cierto cuando las creamos? ¿O ya llegó el momento de decir, no, esa función que antes nadie más podría haber hecho, hoy hay otros que la pueden hacer? ¿Para qué vamos a tener plata del gobierno metida en eso, cuando el gobierno podría vender eso, sacar de ahí plata y usar eso para pagar una parte de su deuda? ¿Es Costa Rica ese país raro, por ejemplo, donde solo el Estado puede hacer guaro? Todos los demás países del mundo tienen fábricas privadas que lo hacen. Un hecho que hay que aceptar es, hay una crisis fiscal que si no se arregla, obligaría ante la falta de financiamiento a cerrar programas, instituciones y a privatizar a mansalva todo. ¿O no? No hay una crisis fiscal, esto es un invento de alguien. Hay en el sector público salarios de 4, 5, 6, 8 millones de colones que no tienen ninguna relación a la productividad. Algunas ítems en las convenciones colectivas que francamente en un país que hay tanta pobreza son lamentables. Y que no vengan a engañar que es que se está afectando a todos los funcionarios públicos. No, no, no. Hay una pequeña casta ahí que está defendiendo sus privilegios. No hay una lógica que una y que explique el sistema de remuneración. Tenemos que poner eso en orden. Una ley de empleo público que ponga eso en orden y reglas que impidan esta inflación salarial que si se diera en los salarios más bajos, ojalá se diera en los policías, que deberían ser mucho mejor pagados. Pues, pero no es ahí donde se dio. No se quiere modificar los derechos adquiridos laborales por parte de los servidores públicos, para nada. Pero sí se quiere ir hacia un esquema de salario único, que se llama salario global, para todos los funcionarios públicos, que son 330,000 funcionarios públicos. Necesitamos jerarcas y ministros que protejan los recursos de los costarricenses, que eliminen los desperdicios y los abusos presentes en nuestras convenciones colectivas. Necesitamos un Ministerio de Hacienda que haga lo que tiene que hacer: eliminar la evasión fiscal, cobrar los impuestos que debe cobrar, reducir el contrabando y eliminar los hoyos de nuestra legislación que permiten la elusión fiscal. La evasión que hay obedece a ineficiencia en los trámites de cobro por parte de una parte del funcionariado. Proyectos como Hacienda Digital, escáneres en las aduanas, controles de comercio ilícito, castigo severo a todo lo que es contrabando, podría reducirnos en alrededor de 1% del PIB conservadoramente anual por el control de la evasión y el fraude fiscal.
El país está pidiendo a gritos la reactivación de la economía y desde hace mucho tiempo. Necesitamos recuperar el crecimiento económico como única forma de poder generar suficientes empleos para reducir el flagelo del desempleo, pero además para generar la suficiente riqueza que genere una mejora en la recaudación fiscal sin tener que subir los impuestos. Si tomamos las decisiones correctas y además nos mantenemos firmes en lograr concretar esas decisiones, podemos salir airosos, pero eso implica realmente ser firmes en las decisiones, tener ese liderazgo y poder actuar. Lo que está esperando el país son acciones concretas, no seguir hablando y hablando y no ejecutar. A Costa Rica le urge que hagamos algo ya. Los que sabemos de qué se trata, lo pedimos a gritos. Los que tal vez no se han enterado de qué se trata, si dejamos que esto explote, nos van a reclamar a gritos por qué no se hizo algo. Necesitamos más y mejores alianzas público-privadas para mejorar el desarrollo inclusivo de nuestro país, no solo en educación, telecomunicaciones, tecnología, pero sobre todo en la infraestructura pública que tanto necesitamos para reactivar la economía. Nosotros, las nuevas generaciones, no queremos heredar un país quebrado y para eso tenemos que poner de nuestra parte. Como ciudadanos, informarnos y participar activamente en proteger la democracia. El país nos necesita. Nada en esta vida viene fácil. Las grandes metas requieren de visión, sacrificio, mucho trabajo y ante todo el coraje de soñarlas primero y alcanzarlas con valentía y disciplina. Hagamos algo, el país lo pide a gritos. Hagamos algo. Hagamos algo. La Costa Rica que razona lo necesita. Hagamos algo. Hagamos algo. Costa Rica lo pide a gritos. Costa Rica, hagamos algo ya. Costa Rica lo pide a gritos. Costa Rica lo pide a gritos. El país lo pide a gritos. Basta de excusas. Usted, presidente Alvarado, y ustedes, 38 valientes diputados, pueden cambiar el sombrío destino de Costa Rica. Está en sus manos. Tienen el poder para lograrlo. Pueden brillar en nuestra historia patria como los hombres y las mujeres que se pusieron frente al abismo para no dejarnos caer. ¿Por qué no aceptan este maravilloso reto con ayuda de las mentes más brillantes que han ofrecido cooperar con ustedes? ¿Por qué no escuchan el clamor del pueblo que pide a gritos soluciones justas y equitativas donde todos nos sacrificamos y todos ganamos? Por eso, con urgencia se busca un presidente y 38 valientes diputados capaces de evitar la quiebra de nuestra querida Costa Rica. Una vez más, exijamos a la clase política sacarnos de un abismo que ya podemos ver peligrosamente cerca. Por favor, se lo pedimos. Bueno, ese fue el lanzamiento de la campaña de Demolab. Ya vieron ustedes varios personajes, varias caras que no son nuevas en la discusión pública del país y muchas de esas ideas hace rato que de alguna manera nos las vienen diciendo. Pero antes de pasar a analizar por el fondo de qué trata este movimiento político que a lo mejor en el video puede sonarnos muy convincente, pero bueno, vamos a analizarlo. Veamos esta pequeña imagen sobre los vínculos que el Semanario Universidad investigó, porque el Semanario Universidad investigó que resultaba que una gran parte de las cabezas de Horizonte Positivo y Demolab estaban compartidas. Recordemos que Horizonte Positivo es una organización que durante los últimos meses ha aparecido mucho en el debate, precisamente porque ha estado vinculada a la familia de don André Garnier, quien forma parte del gabinete Carlos Alvarado, y porque dentro de sus vinculaciones en Horizonte Positivo hay una mezcla de gran empresariado con algunos sectores de comunicación y otros, que además pareciera que han tenido una enorme vinculación con la forma de hacer política pública en el país. Es como el enlace entre la política pública y una parte
del sector mega empresarial. Ahí hay unos vínculos familiares muy interesantes. Y bueno, lo que el semanario Universidad descubrió en esta noticia que vemos acá es precisamente que una parte de las cabezas de Horizonte Positivo estaban compartidas con cabezas que también participan en Demolab. Demolab es una fundación. Entonces vean que, vínculos hay, ¿verdad? Aparte de las caras que vimos, hay otro tipo de vínculos de naturaleza política y empresarial que se comparten con algunos de estos sectores. Y entonces, pues ahora sí, habiendo hecho como esta especie de repaso y mapeo, y además decirles o contarles que entre las alianzas estratégicas que aparecen en la página de la Fundación Demolab están alianzas estratégicas con el Bufete Facio Cañas, con INCAE, con varias empresas, con Viva, con el Deportivo Saprissa y con otras transnacionales y sectores megacorporativos del país. Así que hay alianzas interesantes por ahí, inclusive aparece también Acelera y otras empresas. Entonces, bueno, nos acompaña, les decíamos, don Rotzai de la Universidad de Costa Rica, académico y además politólogo. Rotzai, ahora sí, para entrar por el fondo, después de este, mapeo resumido, bueno, ¿qué es políticamente, de qué trata Demolab? Porque se presentan como algo muy neutral, ¿verdad? Como una fundación muy neutral y de expertos o mentes brillantes. Pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es Demolab? Demolab es técnicamente y teóricamente, sí, además lo pretenden presentar, como un grupo de interés. Un grupo de interés que no solo se queda en la defensa de su propio interés, sino que se convierte, ya otro concepto, en un grupo de presión típico. Por un grupo de presión entendemos aquella entidad que aglutina un mismo, o en torno a un mismo interés o de varios, se aglutinan diferentes personas buscando incidir en la toma de decisiones públicas o en la generación, formulación, ejecución y evaluación de política pública. Eso diferencia a un grupo de interés de un grupo de presión. Su orientación, vocación y casi naturaleza misma enfocada hacia incidir en los tomadores de decisiones, en las personas representantes elegidas popularmente mediante sistemas democráticos como el voto, pero que pretenden vehicularlos o por lo menos incidir en sus tomas de decisión para verse favorecidos en la defensa de esos intereses. Eso es técnicamente un grupo de presión y un grupo de interés. Demolab es un grupo de presión, aunque pretenda vestirse de grupo de interés exclusivamente. Uno. Dos, desde el punto de vista político, y adaptándolo ya no solo a la conceptualización o a la noción académica, es otro grupo de presión que se une a una red, como usted bien explica a partir del reportaje del semanario Universidad, operan siempre en redes. Estas entidades que generalmente tienen figuras de sociedades anónimas, de fundaciones, de ONGs, pero que a partir justamente de ese disfraz, repito, pretenden, ojalá no solo incidir, sino manejar las políticas públicas en su beneficio, no son nuevas ni en el país, ni en América Latina, ni en el mundo. Son creadas, repito, con el interés específico de obtener beneficios del ámbito público, entiéndase, de lo que en buena teoría llamaríamos la política, el espacio público, en función de sus intereses corporativos o privados. Demolab, por supuesto, viendo, y esto rescato una intervención que al inicio hizo don Denis y que me parece no es menor, aprovechando el actual clima o coyuntura, que yo diría se extendió a lo largo de todo el 2020, de acelerada conflictividad social y de deslegitimación de la institucionalidad representativa formal, aprovecha esa, literalmente, como dirían en palabras del INCAE y de Harvard, ventana de oportunidad para insertarse formando, generando opinión y presión sobre los tomadores de decisiones a partir de su propia agenda.
agenda que, como usted bien ha identificado, Sofía, y como economista lo sabe, repite, ni siquiera recicla, sino que repite el discurso hegemónico de tipo neoliberal, que, para que no les incomode a ellos y que no suene demasiado ideológico, lo podemos operacionalizar a partir del propio decir de sus representantes en este corto. Es el discurso de venta de activos, es el discurso de no impuestos progresivos, es el discurso de los privilegios del sector público versus los pobrecitos empresarios arrinconados por esos privilegios del sector público. En fin, repiten el ideario que tampoco desde hace ni siquiera 10 años, sino desde hace más de 30 años, a partir del Consenso de Washington, se ha querido implementar en la inmensa mayoría de los países y que tiene en el actual gobierno de Alvarado Quesada, pero también al menos en los 5 anteriores, una representación muy fuerte que tiende a favorecerles sistemáticamente, sobre todo en política económica. Eso es de Molave, es entonces un artista viejo con un disfraz nuevo. Bueno, y hablando de ese artista viejo con disfraz nuevo, quizás también vale la pena refrescar la memoria sobre esas caras que nos ponen, ¿verdad? Porque de repente esas caras que nos ponen también dice mucho. Algunas de esas caras, particularmente a don Alberto Trejos, lo recuerdo como parte del equipo negociador del TLC, ¿verdad? Entonces también por el fondo nos dice muchísimo esos rostros que nos presentan como neutrales, como si no hubiesen estado nunca vinculados o vinculadas a lo que ha venido pasando aquí en las últimas 4 décadas. Entonces, bueno, hacer un poquito ese ejercicio, Rotzai, de estas caras que nos presentan, que además son varias las que nos ponen, ¿quiénes son? ¿Verdad? ¿De dónde vienen? Bueno, la inmensa mayoría de las caras que nos presentan ahí son personas que han estado, aunque no quieran, vinculadas a eso que ellos llaman la política. Y digo, aunque no quieran, porque claramente este discurso populista empresarial, permítame calificarlo de esa manera también, o coincidir con algunos otros colegas que lo han calificado de esa manera, este discurso populista empresarial niega su vínculo con las instancias políticas tradicionales, siendo originados ellos o en esa misma estructura o vinculado a esa estructura de manera paralela. Y aquí hago un paréntesis. Todas estas ONGs, fundaciones, sociedades anónimas, etcétera, que reciben o pretenden, en algunos casos ya no es en este momento, sino posteriormente, cuando se instaura un gobierno o se define una política pública, pretenden recibir beneficios y hasta dinero, proyectos para su ejecución, por ejemplo, como ha querido hacerlo Horizonte Positivo y AED. Todas estas entidades se disfrazan también, o parte de su disfraz es el de distanciarse de eso que llaman la política y posicionarse más bien en una perspectiva de corte tecnocrático y fundamentalmente clasista. Y cuando digo clasista es porque parten del criterio de su expertise y son los que saben y son los que conocen frente al resto de nosotros, los mortales ciudadanos, que estamos desorientados y que ellos en su apostolado empresarial pretenden rescatarnos de esa desorientación. Y ahí entonces aparecen figuras que anteriormente, repito, o directamente han estado vinculados a la política, siendo tomadores de decisiones, ministros, por ejemplo, viceministros, negociadores ante organismos internacionales, etcétera, o que han pretendido a lo largo de su carrera, porque tienen carrera en ese negocio, han influido determinantemente en la generación, formulación y ejecución de políticas públicas. Por ejemplo, no solo el ex ministro Trejos, Alberto Trejos, no solamente, por supuesto, don Otón Solís, pero también una serie de personajes que, desde el punto de vista de la comunicación y de ese disfraz que pretenden construir,
se dicen académicos, expertos en política pública, usted se dio cuenta ahí, expertos en atracción de inversiones, pero lo que son expertos es en el cabildeo y en la incidencia directa de esa generación de política pública a su favor a través de entidades como desde hace por lo menos 45 años, y quizás es la más representativa hasta la fecha, CINDE. Y entonces ustedes los ven ocupando opuestos a nivel de esa rara configuración organizativa que llaman algunos alianzas público-privadas, pero que en realidad, y por su nombre correcto, deberían llamarse estructuras paralelas del Estado. Son estados, o pretenden constituirse en estados paralelos, tomando decisiones no bajo la responsabilidad democrática de quienes han sido electos para ejecutar políticas públicas, sino influyendo posteriormente con sus intereses y con su actividad privada en esa generación de políticas públicas. Y ahí nos encontramos, por supuesto, a todos esos personajes que ahí entrevistan, representantes del INCAE, el think tank o la universidad, hecha a la medida del discurso y el proyecto hegemónico neoliberal. Encontramos figuras que, repito, anteriormente estuvieron vinculadas a CINDE, en algún momento estuvieron en Procomer o en el Ministerio de Comercio Exterior, como grupos de negociación ante y por los tratados de libre comercio, figuras que encabezan, como usted también lo mencionó, como parte de los patrocinadores de Demolab, y que representan abiertamente los intereses de bufetes de abogados, representantes de casas extranjeras o vinculados al capital transnacional, dicho sea de paso, o empresarios que sin quererse meter a la política, la determinan hoy en día. Ahí encontramos como parte, por ejemplo, de la junta directiva de Demolab, a personas que hoy están vinculadas o anteriormente estuvieron vinculadas a la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es AED, y que es una suerte de Academia Centroamérica y de CINDE reciclado, ni que se diga vinculados a Horizonte Positivo. Hay 2 personas de la junta directiva actual que están vinculadas o que estuvieron vinculadas directamente a Horizonte Positivo. Así es que no son personajes nuevos. Y ni que se diga, por supuesto, de una vocera que después de todo salió, dicho sea de paso, desvinculándose no solo de Demolab, sino de cualquier pretensión, nos dice ella, político-electoral, como doña Pilar Cisneros. Tenemos también uno de los interlocutores, don Gerardo Corrales, un banquero, ¿verdad? Básicamente, que se ha dicho tiene hoy pretensiones político-electoral con Liberación Nacional o con la Unidad o con cualquiera de los dos, porque entre ellos no hay mayor diferencia. Acordémonos que como dije también en ese reportaje del Semanario Universidad, los intereses económicos y las élites empresariales no tienen partidos políticos, sino que patrocinan a todos aquellos que les convengan. Don Gerardo ha manifestado algún interés electoral, ha participado activamente en estos momentos de conflictividad social y de simulación de procesos de diálogo, como la mesa que convocó el gobierno, activamente ha participado ahí, y ha sido un banquero a lo largo de su carrera privada, y que hoy pretende, por esa carrera privada o mostrando los pergaminos de esa carrera privada, vincularse al ejercicio de la política. Así es que, en efecto, no son caras nuevas, Sofía, son caras que a lo largo de su trayectoria han estado abiertamente vinculadas al Estado y a la política pública, y nada más ni nada menos que a las políticas públicas más importantes que ha tenido este país en materia económica en los últimos 30 años, y que en su actividad privada representan intereses fundamentalmente empresariales, corporativos, y generalmente también vinculados al capital transnacional, bancario y exportador principalmente. Así es decir, ciertamente representan a los sectores que en la práctica han liderado el modelo de desarrollo
desarrollo de los últimos 40 años en nuestro país, ¿no? Esta concepción neoliberal que procede de elementos teóricos neoclásicos, pero bueno, son en realidad partícipes de ese modelo y han liderado ese modelo, y eso habría que decirlo porque se presentan neutrales, pero como bien nos indica don Rotzai, han sido actores clave y copartícipes de esa forma de hacer política durante muchísimo tiempo. Y vean qué interesante el llamado con el que cierran, ¿verdad? Porque cierran un poco llamándonos a hacer algo, pero por el fondo, quizás Rotzai en un par de minutos referirnos por el fondo a esa agenda, ¿verdad? Porque nos dicen hacer algo, bueno, pero ¿qué es lo que nos plantean hacer? Ya algo mencionaba usted por ahí de lo que ellos puntualizan, que es más de lo mismo, vender empresas públicas. Por ejemplo, don Alberto Trejos te dice, ¿por qué una empresa dedicada al guaro? Está hablando de Fanal abiertamente, en un contexto en el que sabemos que le llevan ganas a Fanal. Entonces, por el fondo, esa agenda que nos proponen será más de lo mismo, digo, es de esperar, puesto que estas son las caras, pero a lo mejor hay sectores de la población a los que estos discursos les calan muy profundamente y les convencen, ¿verdad? Les parece convincente incluso la forma en la que lo presentan, y bueno, además es un discurso que nos han vendido por 40 años, así que ya hay toda una generación que nació bajo esos discursos, pero bueno, esa agenda, por el fondo lo que nos plantean Rotzai, ¿de qué va? ¿No? Ya en cierta manera lo ha planteado, pero quizás puntualizarlo para la gente que nos escucha. Sí, no, y remarcarlo, parte del discurso populista en general, o eso que llamamos por lo general populismo, tiene varias características. Una de ellas es generar una dicotomía entre ellos y nosotros, lo cual es básico en la política siempre. Es un distanciamiento, una frontera interna que está caracterizada no por un discurso ideológico, esa es la otra característica importante, no solo la generación de un distanciamiento del ellos y nosotros, un ellos que además son los malos, son en este caso por ejemplo los funcionarios públicos, los partidos políticos, la política que ellos llaman tradicional, pero que es la que ellos han vehiculado. Todos esos ellos, ¿verdad?, son diferentes a nosotros los víctimas, a eso que llamamos pueblo, ¿verdad? Entonces ellos lo primero que hacen es generar esa frontera, identificarse como representantes genuinos y además unívocamente legítimos, porque son los que conocen, repito, porque son los que tienen el expertise, el saber y todas las buenas intenciones del mundo. Pero una de las características es que pretenden barrer con cualquier tipo de ideología, distanciándose de ellas. Y eso les resulta útil, porque al no decirse que son fundamentalmente representantes del neoliberalismo en Costa Rica y sus ideólogos y reproductores, sino que se separan de cualquier signo ideológico, también tiene mayores posibilidades, lo cual es importante en política, de captar públicos más amplios, de generarse como los salvadores, mesías de todas y todos nosotros, de eso que ellos consideran que es el pueblo genuino y legítimo. En su agenda, evidentemente, repito, se reproducen las intenciones y metas y lo dicen sin ningún problema. ¿Cómo vamos a medir o evaluar a un buen o mal representante, a un buen o mal gobernante? En la medida en que se apruebe la venta de activos, en la medida en que se aprueben más tratados de libre comercio, en la medida en que se facilite la inversión extranjera y fundamentalmente la penetración del capital transnacional, etcétera, ¿verdad? Reduciendo a su mínima expresión la estadualidad o las instituciones públicas, reduciendo a su mínima expresión y precarizando utilizo esa palabra un poco fuerte, pero es lo que han estado haciendo, precarizando a el sector formal, laboral, público, aunque lo hacen también sistemáticamente con sus empleados en el sector privado. En fin, genera una retórica, como diríamos técnicamente, que se presenta como universal, salvadora, indiscutible, razonada y apolítica, ¿verdad? Y en estos últimos rasgos notamos
sus pretensiones antidemocráticas. Si conocieran, no, lo conocen, perdón, aquí estoy pecando yo ingenuo, iba a decir que no lo conocían, pero claro que conocen los límites y los alcances que tiene la democracia electoral y la democracia representativa que hoy tenemos en este país, exclusivamente representativa, dicho sea de paso, nada de participativa, ni pluralista, ni inclusiva, sino representativa. Ellos conocen que solamente a través de los partidos políticos se puede acceder al poder formal. Ellos patrocinan campañas, ellos patrocinan o auspician candidaturas y después las cobran, estando en el gobierno. Esos auspicios, bueno, y si no, lo ejercen directamente a través de alguno de sus representantes, como lo estamos notando en este gobierno a partir de la creación de eso raro que llamaron el ministro o el Ministerio de Coordinación con el Sector Privado y Empresarial, que es el verdadero ministerio de la presidencia, y si no la presidencia y el poder ejecutivo en este momento en el país. No es casualidad que se genere en este momento, repito, hay que entender que ellos vieron una ventana de oportunidad en la conflictividad social prevalente en este momento, y a lo largo de toda la coyuntura de este 2020, y además a las puertas de dos elementos políticos que no debemos desestimar. En primer lugar, generar un sentido común, apropiarse de un sentido común popular, ¿verdad? Ya a través de la publicidad, por ejemplo, lo empiezan a publicitar, dicho sea de paso, y es decir, nosotros sabemos cómo resolver esto, es imposible seguir demorando la toma de decisiones, es imposible seguir confiando en un gobierno y unos diputados que no hacen lo que nosotros queremos que hagan, porque es básicamente traducción libre lo que estoy haciendo, y entonces nosotros vamos a presionar en el momento en que, por ejemplo, el Ejecutivo va a tener, a partir ya desde el 1 de diciembre, nótese la coincidencia, la casuística que ellos pretenden montar, pero que no tiene nada de casualidad. Ellos emergen con esta campaña de hacer algo, y además pedirlo a gritos, ojo, lo inclusivos y pluralistas que son y lo pacíficos, ¿verdad? En sus pretensiones. Piden a gritos que hagan lo que ellos quieren que los tomadores de decisiones hagan en una coyuntura en donde el Ejecutivo va a tener durante 8 meses la iniciativa en la presentación de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Así es que no es casualidad. A partir del 1 de diciembre va a venir ese periodo largo de 8 meses en donde el gobierno prácticamente decide la agenda, el orden del día de la Asamblea Legislativa, y por lo tanto pretenden ahí introducir sus iniciativas de ley, 1. Y 2, en medio también de procesos internos de los partidos políticos tradicionales o más importantes de cara a las elecciones del 2020, en donde va a ser fundamental y ellos van a tratar de asegurarse que ese, comillas, sentido aparentemente común, pero es el sentido de ellos, y sus metas y propósitos, esté siempre presente en las eventuales candidaturas que esos partidos políticos presenten de cara a ese proceso electoral del 2022. Muchísimas gracias a Rotzai. De hecho, esa última preguntita quería hacérsela, ¿no? La influencia de esto sobre el proceso 2022, nos dice Rotzai, claro que sí, va sin duda alguna a influir, y ellos han venido influyendo desde otras plataformas también. Y la pregunta con la que me gustaría cerrar, porque nos quedan unos poquitos minutos para también discutir un poco, ir al corte, pero Rotzai, ¿será que este populismo de derecha cala en Costa Rica? Porque caló en otros países del continente, ¿no? ¿Será que eso cala en Costa Rica el 2022? Sí, por eso lo están replicando esos ensayos, porque han sido efectivos. La utilización, hay que decirlo con esa fea palabra, la utilización aparentemente vestida de pragmatismo que hicieron, por ejemplo, las élites económicas, de las cuales ellos deben estar copiando, en Guatemala,
para la renuncia del presidente y vicepresidente a partir de un escándalo de corrupción, dicho sea de paso, y que se vistió de popular, fue básicamente encabezada por la cámara empresarial más importante que tiene Centroamérica, que es el CACIF en Guatemala. Ahí lo están reproduciendo. Una situación similar, esa presión y ese levantamiento aparentemente popular, pero que es, repito, populismo empresarial en gobiernos corporativos, dicho sea de paso. Nótese que no se puede dar un populismo empresarial efectivo sin que no exista anuencia y hasta complicidad de un gobierno que actúa corporativamente, como los hemos tenido en los últimos años. Así es que, y no solo en Guatemala, ¿verdad? Hay estos llamados, repito, por su nombre tan sofisticado en inglés, think tanks o tanques de pensamiento, vestidos muchas veces de asepsia académica, han sido también efectivos en otros países centroamericanos, sino que lo diga Panamá, el mismo país hermano de El Salvador, etcétera, que prácticamente gobiernan de manera, por eso se les llama así, estructuras paralelas, de manera paralela a la oficialidad y la institucionalidad pública. Ellos no están inventando nada, Sofía, don Denis, doña Saray, etcétera, la gente que nos escucha por este importante programa de APSE, no es nada nuevo, no están inventando absolutamente nada nuevo. Dice Regis Debray que el arte de la política es presentar lo viejo como si fuera nuevo, y eso es justamente lo que ellos han pretendido hacer. Que sea exitoso, ya lo vamos a ver, repito, va a depender mucho en los resultados de, por ejemplo, el proceso legislativo y la aprobación de proyectos de ley en los próximos 8 meses, y, por ejemplo, en la presentación de candidaturas o en el patrocinio de candidaturas que ellos hagan al interno de los partidos políticos más grandes y tradicionales de este país. Ahí vamos a ver su efectividad, pero han sido efectivos a lo largo de 30 años, repito. Este proyecto llamado Demolab no lo podemos entender sin antes no comprender la naturaleza de esas estructuras paralelas y la colonización de los intereses privados en el espacio de lo público. No podemos entender Demolab si no hemos podido entender las redes que se gestaron en torno a entidades como Horizonte Positivo, de manera más reciente, AED, pero que en décadas anteriores, y años no muy lejanos, antes eran FUSE, CRUZA, CINDE, la Asociación de Zonas Francas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas entidades que, como dije desde el principio, se presentan y se visten de grupos de interés asépticos, pero que claramente tienen y son grupos de presión de naturaleza empresarial y vinculados fundamentalmente al capital transnacional. Muchísimas gracias a Rotzai por habernos acompañado en este programa, que además les decíamos es el de cierre de año. Creo que es un tema clave, muy interesante, porque así como nos lo plantea Rotzai, nos habla un poco de la evolución del proceso, digamos, de estos sectores megacorporativos en la gobernanza actual, versus lo que se viene también el otro año y en las elecciones, que van a ser procesos muy difíciles, y en esas sesiones legislativas extraordinarias que ya comenzaron. Muchas gracias, Rotzai, por acompañarnos. Doña Saray y Denis, antes de irnos al corte, quizás algunos comentarios sobre este tema, particularmente de Demolab, de lo que representa, y de un poquito el cuidado que nos llama a tener Rotzai, ¿verdad? No caer en esos populismos de derecha que pueden sonar tan bien, pero llevan su trampa. Sí, digamos, el espacio deja muy claro esa situación que se ha venido dando, que son prácticas, ¿verdad?, que la población no lo ve, y tal vez con aquella esperanza de que haya algo mejor, pues cree que es algo bueno para el país, ¿verdad? Entonces aparecen en esta situación particular, ¿verdad?, como redentor de lo que está sucediendo y como que está delimitando el camino que se debe de seguir desde los políticos. Neutrales. Exacto, neutrales, y llamando al pueblo a que se una a esto, ¿verdad? Y sinceramente lo que genera es,
indignación, ¿verdad? Cuando uno ya comprende realmente qué es el juego que se tiene por detrás, es muy indignante, ¿verdad? Ver cómo se aprovechan y cómo de la gente, ¿verdad? Del pueblo. Entonces, por lo menos este espacio nos permite reconocer eso, ¿verdad? Sería un llamado a que la gente vea esta situación, que le ponga atención, que no se deje llevar, porque si son los mismos que están siempre por ahí dando vueltas, pues no podemos esperar algo diferente. Exacto, exactamente. Y además, como dice doña Saray, son los mismos. Hay carillas ahí bien conocidas del ámbito público, ¿no? Que juegan de neutrales, pero nos vienen a presentar recetas de siempre. Sí, a mí aquí me llama la atención, ¿verdad? El discurso que estamos identificando, ¿verdad? No es nada nuevo, es la receta, la misma metodología que nos han venido dando por más de 40 años, ¿verdad? Cuando hablábamos, bien lo describía don Rutzay. Acá el asunto de este tipo de figuras, ¿verdad? Lo hemos visto durante 40 años, hay que tomar medidas en favor de los pobres. Y resulta que tenemos 40 años de escuchar lo mismo, de tomar las mismas medidas, y lo único que ha crecido en este país son los pobres. Lo único que ha crecido es el desempleo, la desigualdad. Entonces son las mismas recetas viejas, con personajes reciclados en algunos casos, que otra vez, ¿verdad? Van y sacan del baúl el disfrazito nuevo, ¿verdad? O el disfraz, lo reciclan, pero al final de cuentas es lo mismo. Tenemos que tomar medidas porque pobrecitos los pobres, hay que salvar a los pobres, y lo que nosotros estamos aquí no es por intereses nuestros, no, nosotros somos muy bien intencionados, estamos pensando en el pueblo y en los más pobres. Y resulta que es el mismo discurso de hace 40 años y lo único que ha venido creciendo en nombre de los pobres son más pobres en este país. Así es. Ciertamente creo que hay quizás como un corolario clave de la discusión de hoy, que tiene que ver con el hecho de prestar muchísima atención a lo que nos van a decir durante los siguientes meses. Esto que hoy vimos es populismo de derecha y ha triunfado en otras partes de América Latina, y el resultado suele ser mejores condiciones para fraudulentos, para grandes empresarios, para los que han ganado hace 40 años, y la enorme mayoría sigue perdiendo con estas dinámicas. Así que a poner mucho cuidado con este tipo de llamados. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para un pequeño balance y cierre de este año 2020 que ha sido tremendamente controversial y complejo. Jupema más que permitirnos tener una pensión, trabaja esa otra parte humana. O sea, ellos no nos han visto como una persona más que se pensionó, que hay que depositarle todos los meses un salario, sino que se ha interesado por el trato que ellos personalmente me han dado cuando necesité hacer el crédito. Tuve todo el apoyo, me sentí en confianza, le pude contar a la persona que me atendió por qué era que necesitaba el crédito. El componente humano de Jupema es tan grande, tan fuerte, tan sólido. Confío plenamente en ellos, y yo sé que hoy necesito algo en la parte económica, yo sé que voy y ellos me solucionan el problema. ¿Podría el Banco Central reducir la necesidad del gobierno para pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional? El Banco Central no puede cubrir el 100% de nuestras necesidades, pero sí podría disminuirlas usando una parte de sus reservas internacionales para comprar bonos al gobierno central. Entonces, ¿le estaríamos quitando todas las reservas al Banco Central? No. Como lo ha recomendado la Universidad Nacional, se necesitaría un máximo del 20% de dichas reservas. Pero si es algo que parece sencillo, ¿por qué no se ha hecho? Porque el Banco Central no lo ve viable. Aunque por otro lado sí ve viable otorgarle 700.000 millones de colones a la banca comercial con el objetivo de lucrar. Es decir, sí tienen recursos para la banca comercial, pero no para inyectarle al gobierno central y alivianar la necesidad de que pidamos un crédito externo tan grande. Es importante recalcar que esta medida no es la solución completa, sino que también debemos exigirle al gobierno que combata el fraude fiscal y que garantice la progresividad en el sistema tributario. Es hora de que el Banco Central haga su parte y la Asamblea Legislativa también. Justicia para la billetera tica. Un mensaje de APSE.
Regresamos del corte comercial. Esta noche hablábamos del movimiento político de MOLAP. Nos acompañó don Rotzai de la Universidad de Costa Rica. Y en esta última parte del programa queremos hacer un cierre, un balance de este año 2020 que ha sido tan duro, tan retador, que nos deja una realidad tremendamente difícil, pero que bueno, vamos a hacerle frente porque es lo que ameritan las circunstancias y la historia de nosotros. Así que, doña Saray, balance de este año y del programa Desde la Otra Acera, que esta es su primera Navidad y nos vamos a vacaciones y regresamos en enero. Entonces, bueno, balance de este año. Bueno, ha sido un año muy diferente, ¿verdad? Nos encontramos en un proceso, primero, que veníamos de un proceso de huelgas y no nos podemos quedar ahí, 2018, tenemos que ir más atrás, ¿verdad? Tenemos un tiempo muy largo, una década, algo así, más o menos, como organizaciones sindicales, de tener un proceso de lucha muy fuerte en contra de los trabajadores y principalmente del sector público. Por toda esta política neoliberal que ha habido, ¿verdad?, que se aferra al deseo de destruir o hacer más pequeño el sector público de Costa Rica. Muchos negocios quieren salir de él. Costa Rica, por su estado de bienestar, se ha preocupado por poder sostener la cuestión de las garantías, proyectos sociales, ¿verdad? Y todo eso sale del Estado. Muchos hablan de que el dinero que estamos aportando, sí, todos aportamos, ¿verdad? Todos aportamos. Sin embargo, la dirección o para dónde van todos esos fondos son para programas sociales. Esa es la parte que por lo menos a mí me preocupa más, porque tal vez como somos del sector educación y uno tiene muy cercano a la gente, ¿verdad?, a la población, sabemos las condiciones en que se presentan. Entonces, ha sido un proceso muy largo, muy lento, muy duro, muy difícil, y tuvimos en el 2018 pues la gran lucha en contra del combo fiscal, que la historia nos enseña que no estábamos mintiendo en lo que podía suceder. Y esta parte es muy importante, ¿verdad?, porque de manera responsable como organización, en este caso hablando de la APSE, pues se ha buscado que los procesos sean responsables, no solamente populistas, ¿verdad?, sino procesos responsables, tanto con la afiliación como con la población, como con Costa Rica. La APSE tiene, ¿cómo se llama?, una responsabilidad de solidaridad, de estar atento de lo que pasa, ¿verdad?, en toda la población, en el país en sí. Y de informar, que este espacio un poco va en esa línea. Exacto. Entonces, como viene todo, que es un espacio que a raíz de la pandemia, sí, que aceleró los procesos que tenían que ver con el problema fiscal, y que también nos cambió las condiciones de trabajo, sí, laborales, en el sentido de que ya no estábamos presenciales, sí, estábamos en la casa, ¿verdad? Nos obligó a ver cómo hacíamos, qué mecanismos teníamos para informar, para denunciar, para decirle a la población qué es lo que estaba pasando. Y con base en eso, pues, el balance que tenemos, o por lo menos personalmente, ¿verdad?, es que hemos hecho un gran recorrido. Sí. Hemos hablado de muchos temas, todos son temas importantes. Yo no puedo decirle cuál voy a escoger, ¿verdad?, porque creo que todos los temas son vinculantes entre ellos, sí, en el contexto en que estamos, y han ayudado mucho a que la población pues conozca lo que está sucediendo desde este lado de la acera, ¿verdad? Sí. Que no es que es para crecer, para, como ahorita decíamos, para que la gente conozca y vea qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, y no nos dejemos engañar como siempre nos engañan. Así es. Entonces ese proceso es muy importante. APSE ha apostado por esto y seguirá haciéndolo, de manera que a raíz de la pandemia y por la dificultad que hay con las comunicaciones, ¿verdad?, porque tenemos a los tradicionales nada más, no tenemos el otro lado. Entonces en este momento pues este programa para mí se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Hemos tenido mucha gente que ha participado, sí, que ha colaborado,
así son colaboradores de nosotros, interesados, y son muchos. O sea, no vamos a decir que estuvo solo, aquí tuvimos 2, 3 personas, no. Hemos tenido en todos los programas muchas personas que han aportado. Lo cual demuestra que hay mucha gente en la otra acera, ¿verdad? Exactamente, porque entonces ha dejado que eso se vea, ¿verdad? No solo tal vez como dicen esos cabezas calientes sindicalistas que solo esto, no. Hay mucha gente y otros que quieren también tener voz en este proceso, ¿verdad? Así es. Y yo pienso que como lo último importante que tenemos ahorita es también la campaña de la billetera tica, ¿verdad? Es un elemento muy, muy importante que está ahí y que es para todos. O sea, es cómo nos podemos manifestar nosotros en estos procesos. Así es, la organización ha tomado decisiones de invertir en estos temas de formación e información. Sí, es muy importante este salto, ¿verdad?, que ha dado la organización. Me parece muy importante el que hayamos entrado a disputar y quebrar ese discurso que solo es el discurso empresarial, el que defiende los intereses de los grandes, el que se escuchaba en los medios de comunicación tradicional. Nosotros desde la APSE hemos creado este espacio donde le hemos dado voz, micrófono, a sectores que nunca lo han tenido o lo tienen muy poco, ese acceso, para decir otra posición, otra verdad, otra forma de hacer las cosas, esa forma solidaria, la que verdaderamente representa los intereses del pueblo costarricense. Veamos ahora que estábamos analizando este tema de este movimiento, a través, ¿verdad?, de ciertas figuras, vienen a meter presión, ¿verdad?, tanto al gobierno como a los diputados, y además de eso, una manipulación a lo que es la opinión pública, ¿verdad?, donde esta gente se hace ver como los salvadores, como los dueños de la verdad, como los que conocemos, dicen ellos, ¿verdad? Y por otro lado, el mismo cuento o la misma historia, ¿verdad?, de asustar a la población, es que si no hacemos esto nos vamos a hundir, ¿verdad? El mismo cuento que lo escuchamos en los planes de ajuste estructural hace 40 años, en el 2007 con el TLC, en el 2018 con el plan fiscal, y cada vez vamos peor y cada vez hay que ir dándole más tijera y más recorte y ventas de instituciones al Estado. En este espacio hemos dado, como les decía anteriormente, voz a diferentes sectores. Y lo importante de esto es que de esos sectores que han venido acá, con muchos de ellos hemos tenido coincidencias y hemos realizado propuestas responsables al gobierno de la República y en diferentes espacios. Definitivamente, desde la otra acera ha sido una iniciativa muy importante. Este es el primer año y vamos para adelante con este proyecto. Vamos a seguir disputando el discurso. Desde la APSE vamos a demostrar cuál es nuestra posición, que esta organización nunca ha dejado ni dejará de luchar, que siempre va a estar del lado del trabajador, del lado del pueblo costarricense, y siempre vamos a estar luchando y pregonando por lo que es la justicia, justicia tributaria, pidiendo, solicitando y exigiendo calidad de vida para la mayoría de los costarricenses, no solo para un grupo pequeño, no solo para este grupo verdaderamente privilegiado que ha tenido los espacios de comunicación tradicional por décadas. En este espacio nosotros damos micrófono y brindamos propuestas alternativas verdaderamente progresivas y solidarias para el pueblo costarricense. Entonces me parece que el balance que hemos hecho ha sido de gran importancia. Aquí estaba ahora haciendo un recuento, por ejemplo, de algunos sectores que hemos tenido por acá. Acá hemos tenido representantes de sindicatos de amas de casa, economía solidaria, cocineras, emprendedores que le estaban pasando mal en tiempos de pandemia, artistas, agricultores, economistas, políticos, personas de instituciones públicas, ¿verdad?, que en este momento están siendo vistas, ¿verdad?, como una oportunidad para venderlas, y cuando estas instituciones financian muchos programas sociales, ¿verdad?, en tiempos de pandemia. Antes veíamos que uno de ellos, de los economistas de acá, del Demolab, despectivamente hablaba de una empresa que simplemente vende alcohol, bajándole el piso a lo que es Fanal, y el papel que ha tenido Fanal, perdón, que vende guaro, decía, y el papel que ha tenido Fanal con la producción de alcohol en tiempos de pandemia. Claro, para entonces, acá nosotros hemos roto, ¿verdad?, ese discurso tradicional. Desde la otra acera hemos brindado una posición progresiva y diferente de cómo se pueden hacer las cosas, de que definitivamente lo que ha faltado es voluntad política, de definitivamente cómo estos grupos y estas redes, que las hemos analizado en otro momento, ¿verdad?, han estado controlando por décadas, ¿verdad?, los diferentes medios, ¿verdad?, los diferentes también
poderes del país, ¿verdad? Poderes políticos, cómo se han infiltrado, ¿verdad? Donde al final de cuentas lo que tenemos son gobiernos empresariales que responden a esos intereses. Y nosotros desde la APSE denunciamos, informamos y también formamos, que eso es una parte importante y uno de los objetivos de este programa. Así es, ha sido un espacio que hemos hecho con muchísimo amor para poder informar, como decían doña Saray y Denis, y que ciertamente ha tocado bastantes temas a lo largo del año, desde jornada de 12 horas, reactivación económica, libre comercio, presupuesto de la República, análisis de coyuntura, la campaña de justicia para la billetera tica, que es un esfuerzo comunicativo también de la APSE. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, que también le dan vida al programa. Ha sido un año retador, pero estamos seguros y seguras de que el otro año pues podemos seguir en la lucha y con toda la energía y cariño del mundo con los proyectos. Así que adelante, feliz año, feliz Navidad y nos vemos el siguiente año. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando durante todas estas noches, todas las semanas. Les deseamos lo mejor y esperamos tener, más ideas, más propuestas para el otro año, pero seguir con esa línea de, como decíamos, ¿verdad?, de tener un espacio en donde podamos alertar, donde podamos denunciar a toda la población en general de lo que está sucediendo en el país. Entonces, pues nos vemos el otro año. Muchas gracias a Sofía. Muchas gracias a Denis que hemos estado aquí acompañando y a todas aquellas personas que en todos los programas nos han acompañado, de verdad de todo corazón desde la APSE. Muchísimas gracias a todos y a toda la afiliación. Gracias.